Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un gran privilegio poder acompañarles en su lectura bíblica devocional del día de hoy. Gracias por suscribirse a nuestro canal y muchas gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos estudiando Marcos capítulo número 4, partiendo del versículo número 30 hasta el versículo número 41. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Viviendo la fe. Viviendo la fe. Y es que me encanta porque el Señor Jesucristo se encuentra enseñándole a sus discípulos y a todas las personas que le están escuchando. Y lo hace de una manera práctica. Les está diciendo algunas parábolas donde a través de ellas Él les está enseñando de manera sencilla, cotidiana, las verdades del reino del Señor. Y me encanta porque inicia con una parábola que nosotros conocemos como la parábola del grano de mostaza. Y la primera enseñanza que quiero compartir contigo en esta oportunidad es la siguiente. Número 1. No menosprecies los pequeños inicios. No menosprecies los pequeños inicios. Me encanta porque esta parábola del grano de mostaza precisamente nos habla de eso, de que no menospreciemos la fe pequeña, no menospreciemos esta fe que va creciendo y se va dando forma y que nos permite a nosotros experimentar y conocer a este Dios maravilloso. Te leo el versículo número 31. Dice así: es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Me encanta porque nos habla de un pequeño granito de mostaza que es depositado en el lugar correcto y crece un árbol que al final de cuentas da sombra y es refugio y da bendición. De esa misma manera nosotros, querido hermano, tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios Todopoderoso. ¿Sabes? No se trata del tamaño de fe. No se trata de la cantidad de fe, no se trata de la forma de la fe, se trata en dónde nosotros ponemos nuestra fe, en quién ponemos nuestra fe. Y es maravilloso que esta fe, ya sea grande, ya sea pequeña, la podamos poner en nuestro Dios y podamos experimentar la gracia, la misericordia, la madurez, el crecer en Cristo y el poder de alguna manera, como dice esta escritura, dice, las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Sabes por qué? Porque la fe que al final de cuentas lleva y comienza a germinar en un hermoso fruto, en un hermoso árbol, al final de cuentas da sombra, da refugio y da fruto. Da sombra, da refugio y da fruto. ¿Sabes? Tu vida y mi vida deberíamos nosotros dar esa sombra, que seamos ese árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Me encanta esto. Vamos entonces a permearnos de la fe, de creer en nuestro Dios y seguir hacia adelante. Seamos un árbol plantado junto a corrientes de aguas. No menosprecies los pequeños inicios, no menosprecies estos inicios pequeños en tu vida personal, en tu matrimonio y en tu familia. Sabes, tenemos que entender que muchas veces cuando comenzamos la vida cristiana, pues necesitamos ser discipulados, necesitamos crecer, necesitamos madurar. Cuando comenzamos un matrimonio, siempre empezamos desde lo pequeño y vamos extendiéndonos con la familia hacia adelante. Cuando comenzamos un ministerio, comenzamos en lo pequeño, pero confiamos en el Señor, oramos para que el Señor nos bendiga y entonces el Señor extiende su gracia sobre cada uno de nosotros. Hay una segunda enseñanza que quiero compartir contigo. Número 2. Podemos confiar en Dios aún en las tormentas de la vida. Podemos confiar en nuestro Dios aún en medio de las tormentas de la vida. Me encanta el Señor Jesucristo porque una vez que les enseña estas parábolas acerca de la fe, ahora el Señor los va a llevar, digamos, al segundo nivel. No tan solo de la teoría, ahora vamos a la práctica. Y sabes, la vida cristiana también requiere de práctica. La vida cristiana nos va a llevar a puntos donde nuestra fe va a necesitar ser probada para poder nosotros seguir adelante. Me encanta porque aquí puedo descubrir cómo lograr confiar en nuestro Dios. Y en los versículos que siguen te quiero hacer un pequeño acróstico con la palabra confía, para que confíes en medio de las
situaciones de la vida, para que confíes en medio de las tormentas de la vida. Sabes, hay solamente entre los cristianos, creo que hay por lo menos dos tipos de tormentas. Las tormentas que tienen que ver con el asunto de darnos el crecimiento y la madurez para avanzar en la vida, o bien las tormentas correctivas. Las tormentas correctivas es cuando nosotros, en lugar de ir hacia la dirección que Dios espera que vayamos, vamos en contra. Entonces Dios permite una tormenta para regresarnos, como el caso de Jonás. Pero en este caso, particularmente en este caso de la Escritura, más bien el tipo de tormenta que están experimentando los discípulos es una tormenta que tiene que ver con su crecimiento, es una tormenta de perfeccionamiento en la fe. Bueno, un acróstico sencillo a partir de los siguientes versículos, de la palabra confía. La letra C, necesitamos confianza plena, confianza plena. Versículo número 35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El Señor les dice, en la noche les dice, vamos a cruzar, vamos a pasar al otro lado. ¿Sabes qué hacen los discípulos? Confían plenamente en ese Dios maravilloso. Siguiente letra, la letra O. Obediencia incondicional. ¿Qué hacen los discípulos? Bueno, se suben a la barca porque saben que al final de cuentas el Señor los va ayudando y los va guiando, y eso es lo que tenemos que hacer para poder, en medio de la tormenta, debemos aprender a confiar plenamente en nuestro Dios. Letra N, navega con fe. Ya una vez que estamos metidos en la barca, pues tenemos que navegar con fe, creyéndole a nuestro Dios Todopoderoso en medio de las situaciones de la vida. Versículo 36 y 37. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. ¿Sabes? Vamos a navegar en medio de las tempestades, vamos a navegar en medio de las tormentas, pero la bendición es que nosotros entendemos que cuando vamos en esas barcas, en esos botes donde vamos nosotros navegando en la vida, ¿sabes? Asegúrate solamente que Jesucristo esté contigo. Si está el Señor contigo, si tienes a Dios dentro de tu barca, no hay ningún tipo de tempestad que te pueda hacer daño. También encontramos la letra F entonces de la palabra confía. Fortalécete en Dios. En otras palabras, acude a Dios en medio de tu necesidad. Fortalécete en Él. Versículo 38. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Allí están los discípulos llegando ante el Señor en medio de su angustia. Lo despiertan, le hablan, le dicen que les ayude. ¿Sabe qué? Esto es lo que tenemos que hacer también nosotros en medio de nuestras situaciones. Muchas veces lo que tenemos que hacer es solamente orar, recurrir a Dios para que Él nos ayude en medio de la situación. Fortalécete en Dios. Siguiente letra, la letra I. Inspírate en el poder de Dios. Vamos a inspirarnos en el poder de Dios. Versículo número 39. Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vamos a inspirarnos en esos milagros que Dios ha hecho. Estoy plenamente convencido de que usted ha experimentado algún tipo de milagro en la vida. ¿Sabes? Porque Dios es bueno, Dios es grande, poderoso, Él es todopoderoso y nos puede ayudar en cualquier situación que estemos enfrentando. Bueno, la última letra, la letra A. Asume tu responsabilidad. Asume tu responsabilidad. Observa cómo termina diciendo el versículo 40 y 41. Dice así, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Aquí lo que tenemos que hacer es asumir nuestra responsabilidad. El Señor Jesucristo hace una evaluación y les dice, bueno, ¿qué les pasó? ¿Por qué no tienen fe? ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen miedo? Y sabes, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y de alguna manera aprender a responder estas preguntas. ¿Por qué no estoy confiando en Dios? ¿Por qué me estoy acobardando? ¿Por qué me estoy desanimando? ¿Por qué no quiero seguir adelante? Necesitamos evaluar nuestra vida. ¿Sabes para qué? Para que también podamos conocer a Dios de primera mano, como lo dice el versículo 41. Entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! ¡Qué tremendo conocimiento de Dios! ¿Sabes? Estamos viviendo en la fe. Necesitamos entonces dos puntos prácticos que aprender el día de hoy. Número 1,
No menosprecies los pequeños inicios. Y número 2, podemos confiar en Dios aún en las tormentas de la vida. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.